Ya chiquillos, lo primero, como ya les comenté la clase anterior, todas las personas que quieran rendir la evaluación nuevamente, como me lo solicitaron, eh, accedí, no hay ningún problema en que la quieran rendir, de hecho, qué bueno que la quieran rendir, así que se va a habilitar el link en cuanto termine la clase, la vamos a tratar de terminar unos 5 minutos antes, como para que activar los links y todo lo necesario. Les voy a subir nuevamente, por si acaso, el link de la evaluación y va a estar activo durante 1 hora y media. Eso quiere decir que a las 5 como que ya se dejan de recibir respuestas. ¿Sí? Recuerden que estas evaluaciones se programan y las programo para la hora de clase, así que ese es el fin de que ocupe ese tiempo. Y lo segundo es que la revisión de la evaluación ya la haríamos el día de mañana. Así que el día de mañana nos vamos a dedicar a revisar la evaluación, si queda alguna duda. Y el trabajo que van a hacer hoy día va a quedar para el miércoles. ¿Sí? Esa va a ser como la dinámica. En todo caso, ahí lo puedo escribir en en el calendario que tenemos. Eh, sí, estamos en la unidad número 2 y estamos con un tema que llevamos bastante tiempo y que ya está finalizando, que como lo es función cuadrática. De ahí se da paso seguimos dentro de la misma unidad, pero vamos a ver el concepto de función inversa y, o sea, vamos a seguir dando vuelta con funciones, solo que no con la famosa función cuadrática, sino que vamos a retomar un poco lo que era la función lineal que vieron en primero medio y agregarle nuevos conceptos de forma teórica. Eso es lo que sigue, para que sepan. Y les recuerdo también que estamos, el semestre, el primer semestre vamos a hacer que todo lo posible para que el día 24, el día 24 ustedes ya salgan de, entre comillas, vacaciones, tengan como un receso en cuanto a esta asignatura y varias asignaturas van a tomar esa misma determinación. ¿De qué depende este receso? Netamente si estamos al día en cuanto a las evaluaciones que corresponden. ¿Sí? Si es que no hay nadie pendiente que quiera rendir algo, obviamente durante ese periodo, si es que existe alguien que por a veces motivo se pierde alguna de las evaluaciones que vienen, etcétera, y se quiere poner al día, o sea, bienvenido sea. Están las oportunidades, están las instancias, se van a seguir dando las oportunidades, pero obviamente en eso es importante la comunicación, porque ahí hay que determinar quiénes quieren rendir las evaluaciones, como ustedes, muchos de ustedes lo solicitaron y agradezco eso, pero tal vez hay gente que no quiere participar de esta evaluación y tampoco se tiene que presionar en ese sentido. Pero si estamos listos el 24 y quien tenga todo el día, obviamente puede descansar esa semana y retomaríamos todo el 3 de agosto, que es lunes 3 de agosto. De ahí comenzaríamos el segundo semestre oficialmente. ¿Sí? Así que esa es la información que les tengo que dar para el tema de cuándo se termina el primer semestre, para que tengamos un corte en el fondo. Y sobre el objetivo de la clase de hoy día, como les dije, estamos terminando de ver un tema que es función cuadrática. Y vamos a terminar con las aplicaciones tratando de ver a grandes rasgos dónde yo puedo utilizar estas funciones cuadráticas y para qué me sirve en el fondo el concepto de funciones. Este concepto de funciones se va a ampliar cuando ustedes estén en tercero medio, porque con ello actualmente estoy viendo otros tipos de funciones, pero la lógica del trabajar con funciones sigue siendo la misma, es modelar situaciones cotidianas para la ciencia, obviamente, a través de elementos del álgebra y la matemática. Ese siempre ha sido el objetivo. Entonces, como les digo, en tercero medio uno va a ampliar esta mirada y aparte de conocer esta función cuadrática, vamos a conocer la función exponencial, la función logarítmica, la función logística, etcétera, que es lo que se trabaja actualmente en ese curso. Entonces, para comenzar, me interesa que observen este como esquema, en el fondo, que nos da la idea de por qué utilizar funciones y por qué, más que nada, por qué nos sirve modelar. ¿Sí? Modelar en matemática es una de las habilidades fundamentales a desarrollar y aquí está un poco el porqué. Eh, Desde un punto de vista, el ser humano siempre tiene problemas cotidianos, por así decirlo, y aquí nos tenemos que poner en un ámbito netamente científico. Hay que entender que la matemática sirve para que la ciencia, en el fondo, adquiera un método y con ese método se pueda cuestionar el entorno y dar respuesta al entorno. Entonces, estos problemas de la vida real siempre están en ese contexto, ¿sí? Si es que alguien cree que con esto va a ayudar a cosas tan cotidianas como mejorar la salud de su gato, tal vez no es el tipo de problema de la vida real al cual hace la referencia este enunciado, sino que son problemas netamente de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que yo en el mundo en el cual me rodeo, eh,
puedo realizar experimentos, observaciones, sí, yo miro hacia afuera y veo que el sol sale, que los animales se comportan de alguna forma, etcétera, etcétera, que las poblaciones de personas también se comportan de alguna forma, y es en base a esas observaciones que yo puedo tratar de resolver una situación, ¿sí?, que yo me planteé. ¿Y cuál es el paso para yo resolver ese problema? Es de partida, a partir de las observaciones, generar un modelo, ¿sí? Algo que me permita estudiar el comportamiento de las cosas que estoy observando. Y ese modelo matemático se genera básicamente en torno al álgebra, ¿sí? Porque con el álgebra, ¿cuál es la gran característica? Que yo puedo representar, o sea, yo puedo representar muchas variables, ¿sí? Entonces, ya que todo lo que me rodea suele ser variable, el álgebra es una tremenda herramienta que a mí me permite, en el fondo, representar todas las observaciones mediante un lenguaje que es riguroso, cuál es el lenguaje de la matemática. Entonces yo observo algo, lo quiero resolver y genero un modelo. Es decir, esto se comporta de tal forma y es con la matemática que genero ese famoso modelo. Específicamente nosotros vamos a ver cosas que son modeladas a través de la función cuadrática. Es decir, que son situaciones, ¿sí?, que yo voy a poder aplicar mi función cuadrática y mi función cuadrática me va a ayudar a comprender cómo es el comportamiento de esta situación, a su vez. Y una vez que yo genero el modelo, es decir, yo logro encontrar cuál es la ecuación que representa la situación que yo estoy observando, puedo realizar predicciones sobre lo que va a ocurrir. Y esa es como la mayor gracia del modelar. Porque yo realizo una serie de observaciones, ¿sí?, genero el modelo, y una vez que tengo el modelo, puedo hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir si es que aplico ese modelo frente a tal vez otro tipo de situaciones. Entonces ahí está la parte importante y como la gran gracia de modelar en matemática, que yo a partir del modelo ahora puedo predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Y de ahí salen como todo, de hecho las grandes fórmulas de física, si uno la ve, son en base a eso, observaciones, se modeló y ahora yo puedo predecir que si es que suelto algo, se va a ver afectado, por ejemplo, por la gravedad y puedo calcular la aceleración a cuánto va a caer ese objeto, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con el tema de modelar. Y obviamente, una vez que yo realizo las predicciones, llevo mis conclusiones a nuevamente el problema de la vida real y en el fondo lo resuelvo. ¿Sí? Ya tengo la resolución de eso. Y este ciclo siempre se va retroalimentando en donde cada vez uno va mejorando los modelos. Como les decía en tercero medio, hay toda una unidad sobre modelos matemáticos, ¿sí?, donde se ven distintas funciones que me permiten a mí representar distintos problemas de la vida real. En este caso, a nosotros nos interesan problemas que puedan ser modelados a través de la función cuadrática, así que todos los problemas van a ser de un cierto estilo, por así decirlo, porque es donde se observa esta famosa función. Entonces, ¿qué es lo que necesito para yo poder generar un modelo? ¿Qué es lo que yo quiero? Generar un modelo o bien analizar el modelo que se me presente, es tener como súper claro todas las partes que tiene mi función cuadrática, todos los elementos que alguna vez analizamos tienen que estar así como ultra claros, porque en base a el análisis que yo realice del problema, es que si es que yo me voy a acercar a conclusiones que son ciertas o conclusiones que son falsas. Entonces, por eso este tema tiene que estar como súper claro. Y me interesaba destacar 4 puntos o 5 puntos que son sumamente importantes. De partida, entender que mi función cuadrática siempre tiene una representación, es decir, siempre se puede dibujar en el plano cartesiano mediante una parábola. Es decir, cada vez que yo tengo una función cuadrática, de inmediato mentalmente tengo que pensar que esto es una parábola en el plano cartesiano. Esta parábola puede tener concavidad positiva, es decir, abrir sus brazos hacia arriba, o una concavidad negativa, es decir, abrir sus brazos hacia abajo. Independiente del caso, yo tengo que estar siempre interiorizado de que voy a tener mi famosa parábola. La concavidad dependía, recuerden, del valor a. Observen que toda función cuadrática siempre tiene una forma, una estructura. F de x igual, por ejemplo, menos 2x cuadrado más 3x más 1. Sí, por ejemplo, esa función que acabo de inventar, si yo observo el valor de a, que es lo que acompaña al x cuadrado, recuerden que esas letras nunca cambian, siempre es a, b, c, a acompaña al x cuadrado, b acompaña al x y c es el numerito que está solo.
El A mí me indica la concavidad, y en este caso, como es negativo, yo sé que mi parábola abre hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo también sabía con eso? Si yo sé que mi concavidad es negativa, de inmediato mi función pasa a tener un máximo. Como es una parábola que abre hacia abajo, yo me voy a poder mover a lo largo del eje X, incrementando el valor del eje X, y esto va a ir subiendo, 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 hasta que un momento va a llegar a un punto máximo, que ese punto es el famoso vértice de la parábola, y después va a comenzar a decrecer. Por lo tanto, para la concavidad negativa, el valor máximo es el vértice de la parábola. ¿Qué pasa si mi concavidad es positiva? El vértice de la parábola va a ser mi valor mínimo. Esa era la única diferencia que existía entre los distintos tipos de concavidades, que el vértice en una pasaba a ser máximo y el vértice en el otro pasaba a ser mínimo. Es sumamente importante este valor, de hecho vamos a estar todo el rato trabajando con el famoso vértice, porque siempre nos van a preguntar. De partida les digo que todos los problemas, o la mayoría de los problemas, son cosas que tienen un lanzamiento parabólico, es decir, que lanzo algo, y si ustedes lanzan cualquier objeto se dan cuenta que describe una trayectoria, disculpen, parabólica, sí, una parábola. Entonces todos los problemas van a estar enfocados como en ese tipo de situaciones, que están descritas por el movimiento parabólico. Entonces no es de extrañar que si yo lanzo una piedra me interese saber cuál es el punto máximo. Entonces debo tener súper claro que el máximo siempre va a ser el vértice de la parábola, en este caso. ¿Sí? Dado que puedo lanzar algo y va a caer. Pueden haber casos en donde se presente esto, en donde algo comienza a decrecer y después a subir, y ahí tengo que tener claro que el vértice es el valor mínimo. Entonces son valores como que siempre van a estar siendo como consultados, máximos o mínimos. El eje de simetría también me interesa saber porque, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Divide en dos fases a mi parábola. Si yo miro acá esta representación acá, me puedo dar cuenta de que mi eje está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto viene decreciendo, 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 y a partir del eje de simetría es donde existe ese cambio, que también coincide obviamente con el vértice. Existe ese cambio en donde esto deja de crecer y comienza a crecer. Entonces hay un cambio como en la interpretación de la parábola, dadas ciertas preguntas de un problema. Por ejemplo, si es que yo lanzo una piedra, tal vez me interesaría saber mucho el intervalo de tiempo en que esta cosa comienza a crecer. Es decir, la trayectoria sube, 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 hasta que en un momento comienza a bajar. Entonces, a mí me estarían preguntando como por toda esta parte, tendría que enfocarme en toda esta parte donde la parábola es creciente. Y aquí claramente el eje de simetría lo que hace es como delimitar y decirme hasta dónde esto está creciendo. ¿Sí? Así que por eso hay que tener como claro eso. ¿Qué otras cosas hay que tener como clarísimas? De partida, la intersección con el eje Y. En general, siempre van a interesar las intersecciones con los ejes, y habíamos dicho que la intersección con el eje Y es la más fácil de observar porque solo basta con yo mirar mi función y yo miro el valor C, ¿sí? Que en este caso el valor C estaría dado por este número. Por lo tanto, yo sé de inmediato que mi parábola corta al eje Y en el punto 0,3, ¿sí? O corta la parábola en el 3 en el eje Y. Si yo miro la función que hice acá, no tengo idea cómo es dibujada, pero yo sí sé que, dado que este es el valor de C, mi parábola corta el eje Y en el punto 1. Por lo tanto, el punto, si yo lo digo en coordenadas, vendría siendo el 0,1. Y siempre va a ocurrir esa regularidad, es como una propiedad de las parábolas. Siempre el valor C a mí me indica el corte con el eje Y. Entonces eso también tiene que estar como ultra claro. Y lo último, que también es sumamente importante, es la intersección con el eje X. ¿Cómo yo obtengo la intersección con el eje X? Súper simple, tengo que hacer el f de x igual a 0. Siempre es igual. ¿Por qué se hace igual a 0? Porque a lo largo del eje X, recuerden que esto está graficado eje X y eje f de x, que es lo mismo que y. Entonces a mí me interesa saber qué es lo que ocurre aquí. Aquí es cuando la parábola va a intersectar al eje X. ¿Y cuánto vale y o f de x a esta altura? Si me doy cuenta, aquí f de x vale 0. Por eso, a la altura del eje X, f de x vale 0. ¿En qué se traduce eso? Que yo cada vez que quiera saber la intersección de la parábola con el eje X, debo hacer mi función e igualarla a 0.
Y ahí que obtengo una ecuación cuadrática y con eso la puedo resolver ya sea por factorización o bien aplicar el método de resolución general de la ecuación cuadrática. Retrocedo un poco. Por ejemplo, acá tengo esta función de ejemplo que me di. Si yo quisiese saber en qué puntos se intersecta el eje de x, esta función, lo único que debo hacer es reemplazar el f de x por 0. Es decir, que me va a quedar 0 igual a menos 2x cuadrado más 3x más 1. Y con eso tengo una ecuación cuadrática. Y aquí resuelvo la ecuación cuadrática, obtengo dos valores, y esos dos valores recuerden que representan los puntos de intersección con el eje X. ¿Sí? En general lo que vamos a hacer es trabajar constantemente, vamos a trabajar con GeoGebra, vamos a ver hoy día GeoGebra para que lo conozcan y vean cómo grafica las funciones de inmediato. Entonces no tengo que estar tanto afanando con tantas cosas, sino que lo que más interesa es que la interpretación sea correcta. Es decir, si tenemos herramientas digitales que nos permiten hacer todo este trabajo, mejor las utilizamos y nosotros nos dedicamos con la interpretación del problema. Y con eso podemos comenzar a trabajar en cualquier problema de modelamiento. ¿Qué es lo importante y cuáles son como los pasos a seguir que uno como que siempre trata de plantear? Lo primero es identificar variables y la función involucrada. O sea, tengo que estar como súper claro de definir mis variables, estar súper atento a mi definición de mis variables. Y en eso hay que tener atención con algo. Nosotros siempre hemos trabajado con f de x. ¿Sí? F de x igual a x cuadrado más 2x, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de los problemas esto no está representado como f de x, sino que puede estar representado como un f de t. ¿Por qué se utiliza la t? Y seguramente lo han utilizado en física, porque el tiempo es la variable independiente como más famosa de todas. Entonces todos los problemas suelen estar representados en función del tiempo. Entonces en vez de estar escribiendo x, lo que se suele hacer es escribir f de t y mi función va a ser exactamente la misma. T cuadrado más 2t. Entonces, ¿qué me interesa que noten? Que trabajar con las x o trabajar con las t es exactamente lo mismo. Recuerden que estos son letras, esto es álgebra, las letras representan variables. Yo podría tener cualquier letra acá y seguir resolviendo esto de la misma forma. Pero le estoy indicando que la mayoría de los problemas se suelen trabajar con la t que representa el tiempo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Los gráficos suelen ser, en vez de poner x, uno suele poner el tiempo, y acá pone la función que depende del valor del tiempo. ¿Sí? Y aquí van a salir mis parábolas, y todo funciona exactamente lo mismo, solo que existe este cambio entre f de t y f de x. ¿Y qué es lo que ocurre también? Si bien los problemas están planteados en función del tiempo, con f de t igual a tal cosas, cuando trabajemos en GeoGebra, yo tengo que hacer el traspaso a f de x nuevamente. Es decir, todo lo que esté lo trabajo nuevamente con x. ¿Por qué? Porque el graficador básicamente trabaja con el eje x y el eje y, entonces es mucho más sencillo si yo le hago la traducción al graficador. Pero teniendo esa salvedad, se puede trabajar súper bien mientras uno defina de forma correcta las variables involucradas en el problema. Entonces, una vez que yo defino las variables y la función involucrada, graficar la situación e interpretar las variables según el contexto, es decir, yo voy a generar un gráfico, siempre es bueno tener la visualización de cómo se está comportando esto, y es en base al gráfico que yo puedo comenzar a contestar las preguntas. Y al final es como interpretar la gráfica y responder a las preguntas que se mencionan. Ese es como el procedimiento para resolver un problema. Aquí vamos a trabajar dos problemas, por si acaso, le adelanto. Que obviamente tienen la función cuadrática de fondo, y después les voy a pasar a ustedes una actividad de 4 problemas que debiesen ser capaces de resolver. Si ustedes buscan en su texto, también se van a encontrar con una serie de problemas de aplicaciones por si quisieran seguir profundizando, pero básicamente la resolución siempre es la misma. Voy a encontrar un problema en donde si no aparece la función cuadrática de forma explícita, voy a tener que hacer mediante manejo algebraico, hacer aparecer la función cuadrática que va a modelar mi situación. Entonces comencemos. Aquí está el enunciado completo por si acaso, y después acá está separado por preguntas. ¿Qué me interesa? Que más que obviamente hagan esto y traten de copiar esto, me interesa que veamos y tratemos de concluir cómo resolver esto que nos están pidiendo,
y después los otros los resuelven ustedes solitos. Entonces, ¿qué dice? Problema 1. Bajo ciertas condiciones se lanza un proyectil desde una plataforma que se encuentra a 20 metros del suelo. Cuando ha transcurrido 3 segundos desde el lanzamiento, la altura del proyectil viene determinada por la función. Y tal como les dije, acá sabemos que t está en segundos, y esta es el movimiento o la trayectoria de mi proyectil. O sea, está dado por la función f de t igual a menos t cuadrado más 40t más 20. Y es en base a esto que nos preguntan lo siguiente. Determina la altura máxima que alcanza el proyectil. Ojo. ¿En qué instante el proyectil alcanza dicha altura? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿A qué altura se encuentra el proyectil 10 segundos después de haber alcanzado su máxima altura? Y, número 3, ¿cuánto tiempo demora el proyectil en caer al suelo? Esas son las 3 preguntas que debemos contestar en base a este modelo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tal como les dije, vamos a definir las famosas variables. Ya, voy a escribir la función por si acaso. Ah, bueno, la función está escrita acá. Primero hay que definir, ¿qué es t? Tenemos que ponernos de acuerdo en todas las letras que vamos a utilizar, como para que la claridad esté súper, o sea, esté súper claro lo que nos están preguntando y cómo vamos a responder. ¿Qué es t? ¿Ah? ¿Qué cosa? X, ¿no? ¿Cómo? X va a ser T, ¿no? Ya, o sea, nosotros internamente sabemos que t hace el papel de la x, que nosotros conocíamos anteriormente. Pero para el problema, ¿qué significa t? ¿Tiempo? Tiempo. ¿Sí? Entonces esta cosa es el tiempo. Listo, definí mi tiempo y sabemos que esto está en segundos. ¿Sí? Lo dejo ahí en segundos. Noten acá que tengo un f de t. ¿Qué significa f de t? Función en tiempo. Ya, ok, es Función la función dado el tiempo, pero para el problema, ¿qué significa? Dado el contexto del problema, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va variando respecto al tiempo? la posición. Ya, más que la posición. Leamos el enunciado de nuevo. ¿Qué es lo que viene a representar el f de t? Pues chiquillos, ¿qué es f de t? No sé, profe. Ahí destaqué la palabra. La altura. Es decir, esto va a subir y va a bajar. Y esa altura, eso va a ocurrir en el transcurso del tiempo. ¿Sí? A cierto tiempo va a ir subiendo y a cierto tiempo va a ir bajando. Entonces, en este caso, el f de t lo que representa es la famosa altura. Y eso debo tenerlo súper claro. ¿Sí? Altura. Así que en este caso no se da unidad, está en metros. Va a estar todo en metros. Entonces, tengo que t es mi variable independiente, que es el tiempo, y f de t es la altura. Es decir, que la altura va a depender del tiempo en el cual yo esté observando, y eso tiene todo el sentido del mundo. Si nos damos cuenta acá en mi función, ¿cuál es la concavidad de esta función? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué es positiva?
¿Por qué es positiva, dice Alejandro? Pero no es negativa. ¿Por qué Negativa es negativa? por el, por el que el A es negativo. Exacto. Recuerden que a es el numerito que acompaña a la variable al cuadrado. En este caso, la variable al cuadrado es menos t cuadrado, por lo tanto ese signo menos a mí me indica que mi concavidad es negativa. Eso quiere decir que si yo grafico esto en el plano cartesiano, seguramente va a ser una cosa así. Por lo tanto, me voy a encontrar en el vértice con un máximo o con un mínimo. Máximo. Con un máximo. Acá tengo un máximo. Eso quiere decir lo siguiente. Me piden determinar la altura máxima que alcanza el proyectil. ¿En qué instante el proyectil alcanza dicha altura? Si me piden la altura máxima, ¿qué punto me están pidiendo de la parábola? El vértice. Efectivamente, el vértice. Exacto. O sea, en esta pregunta me están haciendo calcular el vértice de mi parábola. Y noten que el vértice va a tener dos componentes, una X y una Y, como ustedes ya saben. Pero la X, ¿qué es lo que se representa ahora? X representa el tiempo. Por lo tanto, en la componente X va a estar el instante en que el proyectil alcanza esta altura. Entonces tenemos dos opciones, o calculamos el vértice así a mano, o bien podemos irnos a GeoGebra y utilizar las potencialidades de GeoGebra. Y es lo que vamos a hacer. Así que los invito abrir GeoGebra, los que estén viendo esto desde un computador. Es tan simple como yo me voy a Google y escribo GeoGebra. GeoGebra, aquí hay muchas opciones, pero me interesa que escriban GeoGebra calculadora gráfica. ¿Sí? Y listo, se abre esta interfaz. ¿Qué es lo que tengo? Un plano cartesiano móvil, unas opciones para ingresar comandos, muchas cosas para hacer, puntos, mover, intersecciones, rectas, etcétera. Y si yo aprieto acá abajito, no sé si alcanzan a ver, hay un tecladito, pero me abre acá un teclado numérico con el cual yo puedo escribir. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de este teclado numérico? Es que hay una serie de opciones matemáticas para agregar. Por ejemplo, si quiero agregar la raíz cuadrada, simplemente aprieto raíz cuadrada y aparece raíz cuadrada acá en el comando de entrada. ¿Qué significa esto? Que acá en el comando de entrada yo voy a plantear cuál es la función que quiero que GeoGebra me genere la gráfica para yo poder analizarla de forma más rápida que tener que estar graficando a mano. Entonces simplemente vamos a traspasar la función a GeoGebra. ¿Cuál era la función? Menos t cuadrado más 40t más 20. Entonces voy a escribir. Pero acá es donde yo les decía que ustedes van a tener que hacer la transformación necesaria en el sentido de cambiar la letra, la t por la x, porque GeoGebra solo trabaja con el plano cartesiano con x e y. Entonces, esta interpretación de que esto es tiempo para nosotros es de nosotros, no es de GeoGebra. A GeoGebra hay que hablarle en el lenguaje que él conoce. Entonces vamos a escribir f de x, si se dan cuenta se escribe tal cual la función, igual, a menos, acá como quiero poner una letra al cuadrado, tengo la opción de hacerlo con este botoncito. Entonces pongo x elevado a 2, ¿sí? Noten que ya se generó una parábola. Aquí sigo en el, por si acaso el cursor sigue ubicado en el exponente, así que aprieto con la flechita hacia la derecha para bajar. Más, voy a ver, más 40x más 20. Más 40x más 20. Enter. Entonces noten que aquí está mi función. Esta es la función que yo quise graficar. Y si yo veo el plano cartesiano acá, pucha, no se ve muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dentro de las opciones que aparecen acá, o bien con el scroll, yo puedo ir alejándome de esto. ¿Sí? Por si acaso acá, dentro de donde está este triangulito y este círculo, hay una serie de opciones y entre esas está la de cómo alejar o acercar. ¿Sí? Hay que buscarla por ahí. Pero si no, yo me alejo con el scroll y listo, tengo esto. Noten que me puedo alejar todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, y ahí está mi parábola. Tal vez no se ve muy bien, entonces yo siempre puedo, en el fondo, ajustar los ejes.
¿Cómo ajusto los ejes? Simplemente me ubico sobre un eje y puedo deslizar. Mueve, mueve. Ahí está. Voy acá a las herramientas que están acá. Acá tengo una serie de herramientas y hay una herramienta que se llama Mueve. ¿Sí? Mueve para mover todo el plano cartesiano, en el fondo. Está desplazar vista gráfica. Entonces yo aprieto desplazar vista gráfica y me ubico sobre un eje. ¿Y qué puedo hacer? Como cambiar el ajuste de los ejes. ¿A qué me refiero? Como que noten que el eje X va de 10 en 10, mientras que el eje Y va de 100 en 100. Eso es lo que yo hago con esa herramienta. ¿Para qué hago esto? Para ver un poco mejor mi gráfica y que la parábola quede más bonita visualmente. Entonces, aquí está mi famosa parábola. Es decir, esta es la trayectoria que sigue, en el fondo, mi proyectil. Puedo darme cuenta que el proyectil sube, 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 ya que esto es altura, llega hasta un máximo y después comienza a caer, 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 caer. Entonces la pregunta es, ¿en qué punto alcanza la máxima altura? Y esa máxima altura la alcanza en el famoso vértice de la parábola. Ahí está. Ahí está mejor. La alcanza en el famoso vértice de la parábola. ¿Y cómo yo obtengo el vértice acá? ¿Pueden ver dónde está el vértice? ¿A qué altura está el vértice? 420. 420. ¿Cuánto tiempo alcanza los 420? En 20 segundos. ¿En 20 segundos? Ya, perfecto. El resultado está bien, es correcto. Pero noten que acá, dentro de las funciones que tiene GeoGebra, que recuerden que si aprieto esa calculadora, yo ingreso funciones, si aprieto el círculo y el triangulito, yo accedo a las herramientas de GeoGebra, tiene una función que se llama extremos. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí? Extremos es calcular los puntos máximos y puntos mínimos de cualquier función que a mí se me ocurra. En este caso, yo aprieto extremos y me dice, seleccione la función sobre la cual quiere determinar esos extremos y yo marco mi función cuadrática. Y noten que se acaba de marcar un puntito, que justamente es el famoso vértice. Yo me devuelvo a la calculadora y aquí puedo ver cuál es el punto que se acaba de marcar. Es 20,420. Entonces, eso quiere decir que mi vértice es el punto 20,420. Voy a volver acá y voy a escribir lo que acabo de encontrar. El vértice es igual a 20,420. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cuál es la interpretación que uno le da a este punto que GeoGebra me lo acaba de calcular así de forma inmediata? ¿Qué me indica el vértice? ¿Cuál es la conclusión si yo veo ese vértice que es 20,420? Que en 20 segundos va a llegar a una altura de 420 metros. Exacto, y esa altura es la máxima. Es decir, que a partir de ese punto, el proyectil comienza a bajar. Exacto. ¿Sí? Y aquí nos dimos cuenta de una aplicación del vértice, en donde yo puedo calcularlo con GeoGebra de forma instantánea y además visualizar cómo es la parábola. Y a mí solo me basta con interpretar los resultados que voy obteniendo. Pregunta número 2. ¿A qué altura se encuentra el proyectil 10 segundos después de haber alcanzado su altura máxima? Entonces la pregunta es, ¿a qué tiempo alcanzó la altura máxima? Esa es la primera pregunta. ¿A qué tiempo alcanzó la altura máxima? En 20 segundos. 20 segundos. Por lo tanto, ¿a los cuántos segundos me están preguntando la altura? 30. A los 30 segundos. O sea, quiero saber qué es lo que ocurre cuando t es igual a 30. Eso es lo que me pregunta. Entonces, tengo la opción de ir a ver a GeoGebra directamente, o bien lo puedo hacer de forma algebraica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer de forma algebraica y después vamos a verificar que se cumple para GeoGebra.
Entonces, ¿qué podría hacer con esta información y con mi función? Ahí tengo mi función y tengo que a mí me interesa saber cuándo t es igual a 30. ¿Qué podría hacer? Cambiarlo, ¿Cambiar qué? cambiar las T por 30. Exacto, tan sencillo como eso. Es decir, si mi función depende del tiempo y yo quiero saber a qué altura va a estar cuando t vale 30, simplemente reemplazo el t por el 30 y mi función me va a entregar a mí la altura. O sea que me va a quedar que f, es decir, la altura evaluado a los 30 segundos, esa es como la interpretación que le puedo dar a eso, es igual a menos 30 al cuadrado más 40 por 30 más 20. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto me da eso? 320, profe. 320. Sí. O sea que la altura a los 30 segundos, esa es la interpretación de lo que estamos haciendo acá. Por eso es importante definir bien lo que es cada letra para poder interpretar bien. La altura a los 30 segundos es 320 metros. Vamos a ver el gráfico a ver si coincide con lo que acabamos de obtener. Vamos acá a GeoGebra y listo, tengo mi altura acá. Y me doy cuenta que a los 30 segundos, o sea, acá, está a esa altura. Ya, pero pucha, tendría que estar como leyendo ahí la letrita, tendría que seguir la línea, etcétera, etcétera. Existe una forma mucho mejor en GeoGebra de hacer las intersecciones para yo reconocer en qué punto está la intersección cuando a los 30 segundos. Y es de la siguiente forma. En entrada, yo voy a escribir, como yo conozco que x es igual a 30, escribo directamente que x es igual a 30. Y noten como de inmediato se genera un punto de intersección en donde x vale 30 y la parábola. Y este punto a mí me interesa conocerlo y si yo hago clic encima se dan cuenta que ahí me aparece el valor del punto. Y el punto es 30,320, que lo que quiere decir para mi problema es que a los 30 segundos esto va a tener una altura de 320 metros, es decir, ya está cayendo al suelo. Y es lo mismo que nosotros obtuvimos acá, pero de forma algebraica, de forma manual. Entonces, me interesa que vean como las dos formas de yo ir obteniendo las mismas informaciones, o bien cómo a través de una puedo ir verificando que la otra también es correcta. Y solo nos quedaría la última pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora el proyectil en caer al suelo? ¿Cómo podría resolver eso? ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo se va a demorar este proyectil en caer al suelo? T no puedo reemplazarlo por nada, porque T a mí me están pidiendo que yo debo averiguar cuánto vale T. ¿Sí? Así que no es un reemplazo de T. Por lo tanto, lo otro que puedo reemplazar es f de t, que es la altura. La pregunta es, ¿conozco la altura para esta pregunta? No. La altura máxima la conocemos. Ya conocemos la altura máxima, pero ojo, cuando la altura o cuando el proyectil esté tocando el suelo, ¿cuál va a ser la altura? 0. Cero. Exacto. O sea, ahí está el dato de forma implícita. Lo que me están preguntando a mí en esta pregunta, me están preguntando esta pregunta, es cuando f de t, es decir, la altura, es cero. Esa es la pregunta que me están realizando a mí. Entonces yo
Obviamente puedo hacer esta misma pregunta a mi función. Es decir, puedo escribir que t cuadrado más 40t más, me faltó la t, más 20 es igual a 0. Ay, lo siento. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática. Tengo una letra que está al cuadrado, tengo un número multiplicado por una letra y tengo una letra solita. Por lo tanto, tengo una ecuación cuadrática. Vamos a resolver esto con la fórmula general. Si alguien lo quiere hacer con factorización, obviamente lo puede hacer, no hay ningún problema, pero me interesa que todos veamos la fórmula general. ¿Qué es lo que Dígame la me... vieja función de profe. Claro. Para la fórmula general, recuerden que necesito encontrar A, B y C. ¿Cuánto vale A en esta función? -1, Menos 1. Bien, Alejandro. ¿Cuánto vale B? 40, Y C. 20. 20. Listo. Con eso puedo determinar mis soluciones. X es igual. Recuerden que cuál es la fórmula general. Es menos B más menos la raíz cuadrada del famoso discriminante, que es B cuadrado menos 4AC. Esto lo vamos a seguir ocupando por mucho tiempo por si acaso. Partido 2A. Sí, así que estar como de memoria eso. Entonces escribimos X igual menos B. -40. Menos 40, exacto. Es solo ir reemplazando los valores y ser súper ordenado con el tema de los signos. Si es que son ordenados no hay ningún problema porque van a llegar a la solución al final. 40. 40 al cuadrado es b cuadrado. Menos -1, paréntesis 4 4 por menos 1, 1 por 20. 20. Exacto. Y todo eso partido 2a, o Menos sea, 2. menos 2. Menos 2 2. por menos 1 es menos 2. X es igual. Ya, y aquí empieza como el tema de lo numérico, lo aritmético. Menos 40 más menos. ¿Cuánto vale lo que está dentro de la raíz? Sería 40 al cuadrado menos el paréntesis. ¿Cuánto me va a dar? Adentro me va a dar menos 80, porque es 40 por 20 por menos 1 me da menos 80. Con el menos de afuera se hace más 80. Es decir, que me queda 40 al cuadrado más 80. O sea, creo que si lo hice bien me queda raíz cuadrada de 1680. Sí. Y eso partido menos 2. Ya, ¿tiene raíz exacta 1680? No sé. Ya, no. Entonces esto va a quedar así. Entonces, la primera solución, x1, va a ser igual. ¿A qué cosa? Recuerden que las dos soluciones salen de ocupar el signo más y el signo menos que está acá al medio. Me va a quedar menos 40 más raíz de 1680 Partido partido menos 2. menos 2. Eso se Y puede luego, simplificar, profe. exacto, y aquí nos vamos a tener que meter todo esto en la calculadora y sacar un resultado aproximado, porque aquí vamos a tener que dar un tiempo aproximado. Es decir, que vamos a tener que calcular en este caso el valor numérico, con decimales y todo. X2 es igual a menos 4 menos raíz de 1680 partido todo esto en menos 2. Ya. Noten que acá ocupé X, pero estoy calculando T. Entonces aquí obviamente pueden tener la precaución y trabajar todo con T como quieran, o bien si es que tienen la costumbre, la mala costumbre como yo de trabajar siempre con X, ahí puse X. Pero independiente de eso, estamos calculando aquí el valor de T, que es el tiempo en esta ecuación cuadrática. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Si ponemos la calculadora a trabajar,
uno me dio 40,49 y el otro me dio menos 0,49. Eso me dijeron estas dos cosas. Me dio lo mismo, profe. Sí, una te dio 40,49. Podemos dejarlo en Sí, 40. con unos decimales más, pero está bien. Exacto. Y con unos decimales más. Y el otro me daba 0, con menos, claro. 0,49. Menos 0,5. Bajarlo también aproximado. Sí, aquí están aproximados. Entonces aquí yo necesito encontrar los valores decimales porque recuerden que estamos aplicando la función cuadrática, es decir, yo necesito un tiempo. Entonces no me sirve mucho saber que el tiempo es menos 4 más raíz de 168 partido menos 2. Eso lo dejamos para cuando resolvemos ecuaciones sin ningún contexto. Pero para el caso de este tipo de problemas donde estamos en un contexto, yo necesito el valor aproximado del tiempo. ¿Sí? Por eso aquí lo trabajamos y lo sacamos en decimales. Si no, hasta acá hubiese estado perfecto. Hasta acá hubiese estado maravilloso llegar a resolver esta ecuación. Con eso basta. Revisemos entonces si es que esto se cumple dado el gráfico que tenemos. Vamos a ir a GeoGebra. Acá. Se supone que debes intersectar en el 40, ¿cuánto es? 40,5. Entonces si yo me acerco acá, porque notemos que mi función salió desde aquí, subió, subió, cayó, 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 y va a caer acá. Y si yo me voy acá, debería estar entre el 40 y el 41. Noten cómo está justo en el 40,5 acá. Entonces, efectivamente, obtuvimos súper bien. Y noten que de las dos soluciones que nos entregó la ecuación cuadrática, solo nos sirve una. ¿Por qué la otra no nos sirve? Porque la otra carece de sentido para el problema. Porque mi tiempo no tiene sentido que sea negativo. Por eso la solución negativa, en general, cuando estemos con la variable tiempo, nos va a ser indiferente. No tiene ningún sentido que yo tenga un tiempo negativo. Sobre todo pensando que desde el tiempo cero, este proyectil salió desde 20 metros de altura ya. Entonces, cualquier cosa anterior no tiene sentido preguntarnos. Aún así, recuerden que matemáticamente la función cuadrática nos va a arrojar de todas formas las dos soluciones correspondientes a este modelo. Pero ahí yo debo ser súper criterioso y saber cuál de las dos soluciones es la que a mí me sirve. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros resolvimos. Si es que alguien quisiera resolver esto de forma inmediata con GeoGebra, vamos a las herramientas que están acá, y tiene una herramienta que se llama intersección. O hay otra herramienta que se llama raíces también. ¿Sí? La intersección, ¿qué es lo que puedo hacer? Intersectar el eje X con la parábola y me va a decir en qué punto se está intersectando. O bien con la opción raíces lo va a hacer específicamente con el eje X. Entonces yo aquí marco la función y noten cómo se marcaron de inmediato esos dos puntitos, que son las raíces o soluciones o puntos de intersección con el eje X. Entonces yo solo marco ahí y voy acá a marcar mi puntito, que en este caso es la letra G. Acá. ¿Sí? Y si yo, no sé si ven muy bien acá, pero les voy a leer lo que dice. El punto de intersección aquí es 40,4939, o sea, hasta el 40,5 ahí está marcado. Si es que habíamos calculado. Y acá el otro punto que marca es menos 0,493901, etcétera, etcétera, que es el 0,5 que habíamos calculado. Entonces yo aquí con GeoGebra puedo ir verificando todo lo que voy resolviendo de forma algebraica. Y esa es como la gran ventaja de utilizar estas aplicaciones. Entonces, esa es como la gran puerta que hay que hacer con los problemas de modelamiento con función cuadrática. Ahora me interesa que vean otro problema. Bueno, este es problema 2. ¿Sí? El último que tenemos que resolver. Dice, ¿cuál puede ser la mayor área que puede llegar a tener un rectángulo de 60 centímetros de perímetro? Ya, ¿qué es lo que debéis hacer acá primero? Sacar cuánto valen los lados del rectángulo. Ya, necesito obtener los lados del rectángulo, ¿sí? Parecía que esa fuese una opción. Entonces, de partida voy a dibujar mi rectángulo.
¿Sí? Esto es X y esto va a ser Y. Entonces, ocupemos la información que nos dice acá. Yo sé que tiene 60 centímetros de perímetro. ¿Cómo podría relacionar esta información con el perímetro del rectángulo? O sea, la pregunta es, ¿cuál es el perímetro del rectángulo? Porque yo ya sé que vale 60. X elevado a 2 más Y elevado a 2 es igual a 60. X elevado a 2 más Y elevado a 2 igual a 60. No, Asumo no, no, que... me equivoqué. ¿Ya? Era 2X más 2Y igual a 66. Ya, 2X más 2Y igual a 60. Ya, maravilloso. Tengo una expresión, ¿sí? Tengo una ecuación que a mí me permite relacionar el perímetro con el valor del, o sea, con las variables involucradas en este rectángulo. Entonces, pero a mí me están preguntando, o sea, este es el dato, ok, pero a mí me están preguntando cuál sería el mayor área. O sea, me están preguntando básicamente por el área de esto. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es el área de cualquier rectángulo? X por Y. X por Y. Recordemos que el área de un rectángulo siempre es igual a X por Y. X por Y. Listo, tengo ese otro dato. También que me sirve. Entonces la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para que de alguna forma pudiésemos modelar esto de acuerdo con una función cuadrática? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Cuáles son los posibles valores de X y de Y? Que cumplen que esto vale 60. Por ejemplo, si X vale 30 e Y vale 0, esto vale 60. ¿Sí? Si es que esto vale 0 y esto vale 30, esto vale 60. Cumple. ¿Qué otras combinaciones podría tener? Por ejemplo, si X vale 15 e Y vale 15, tengo que esto vale 60. Pues la pregunta es, para que logren entender lo que estamos haciendo, es de todas las combinaciones que yo podría llegar a hacer de valores de X y de Y, ¿cuál es la que me genera mayor área? Esa es la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, acá en estos tres casos, esto me da como área 0, y esto me da área 15 por 15. ¿Sí? Pero ¿quién me dice que no hay otra combinación que sea mejor? Porque hay infinitas combinaciones que no estoy viendo. Entonces aquí es necesario modelar esta situación del área en base a una función que ojalá dependa de una sola variable. ¿Sí? Es decir, dejar una de las dos letras fuera y expresar todo en función de una sola variable. Sería lo ideal. Entonces la pregunta es, ¿cómo se les ocurre a ustedes que yo puedo mezclar estas dos expresiones que yo tengo de tal forma de dejar todo en función de una sola variable? ¿Qué podría hacer? No sé, profe. Qué bueno, Alejandro, que lo dijo. Lo que debemos hacer, chiquillos, es despejar de la ecuación que tenemos acá arriba, ¿sí? Esta que está acá, despejar una de las dos letras y reemplazarla en la expresión del área. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál vamos a despejar? Vamos a despejar la letra I, cosa que la I después la vamos a reemplazar acá y nos va a quedar todo con X. Es decir, que solo va a depender esto de un lado del cuadrado, del rectángulo, disculpe. Entonces voy a tomar este 2x más 2y, 2x más 2y igual a 60. Y les pido que por favor despejen la letra Y. ¿Cómo nos queda la Y si la despejamos? Y es igual a qué cosa? A 60
Ya. 60 menos menos. 2x Perfecto. partido en 2. Maravilloso. Entonces, una vez que yo sé que esto vale x, o sea que esto vale y, disculpen, lo voy a reemplazar en mi ecuación del área. Entonces, noten lo siguiente. Ahora el área va a depender del valor del lado x. Estoy haciendo esa relación con las funciones. ¿Y qué me va a quedar? X por y. Pero ¿y cuánto vale? Y vale todo eso que está allá. O sea, sería 60 menos 2x partido todo eso en 2. O también se podría simplificar, profe. Exacto, lo podría haber simplificado. Simplifiquémoslo al tiro. Sería 30 menos x. Exacto. ¿Eso cómo me va a quedar? A x, o sea, el área, que ahora va a depender del valor x, por eso está así, va a ser igual. Claro, lo que dice Alejandro es que este 2 se va a simplificar con ese 60 y también se va a simplificar con el 2 que está acá arriba. Recuerden que esa simplificación siempre es válida en que lo hagan con todos los elementos del numerador, o si no, no pueden simplificar, por ejemplo, el 2 con el 60 solamente, sino que tiene que ser con todos los elementos que están en el numerador. Entonces me va a quedar x, paréntesis, 30 menos x. Simplifiqué. Y si resuelvo la multiplicación, me va a quedar a el área, que depende de x, igual. Multiplico término a término. Me va a quedar x por 30, 30x, menos x cuadrado. Es decir, nuevamente aquí me encuentro frente a una función cuadrática. Es decir, tengo algo que depende del valor de x y donde x está al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es esto llevarlo a GeoGebra. ¿Sí? Obviamente haciendo todo el cambio interno de la interpretación que nosotros tenemos de las letras, etcétera, etcétera. Y vamos a graficar 30x menos x cuadrado. Nos vamos a GeoGebra. Acá puedo borrar todo, no guardar nada. Entonces escribo f de x. Recuerden que el cambio de a de x a f de x lo estoy haciendo solo por GeoGebra. Es igual a 30x menos x al cuadrado. Enter. Aquí con la herramienta para mejorar un poco el gráfico, porque me voy a alejar. Y acá está la herramienta. ¿Ah? El de desplazar está arriba. Acá está. Desplazar lista gráfica. ¿Y qué voy a hacer? Voy a alargar un poco esto. Me voy a alejar un poco más. Más. Me alejo. Listo. Desplazar para que ver mejor mis ejes. Listo. Si me doy cuenta, ¿cómo interpreto esta situación? Lo interpreto de la siguiente manera. En el eje X, yo en esta expresión que acabo de graficar, corresponde al lado de mi rectángulo. Eso quiere decir que si yo veo los valores, ¿cuál es el mínimo valor que puede tener mi rectángulo? Es 0. ¿Sí? Porque obviamente el lado de un rectángulo puede valer 0. Y por otro lado, tengo que el máximo valor de mi rectángulo en el lado X puede ser 0 también. O sea, puede ser 30, disculpe. Que es lo mismo que habíamos obtenido acá. Noten que cuando x vale 30, que es lo máximo que puede valer, porque si no esto, o si no después ya deja de ser una igualdad de esto. ¿Y qué es lo que tengo acá al lado? Tengo a de t, es decir, es el área que depende de este valor de acá. Eso quiere decir que aquí yo voy aumentando mi área, el área va aumentando hasta que llega al punto máximo. Por lo tanto, con la herramienta extremos, voy a calcular cuál es ese punto máximo. Está ahí. Hago clic sobre él para verlo, o simplemente lo puedo ver acá en la parte gráfica, y me dice que el extremo es 15,225. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que cuando x vale 15, se alcanza el área máxima.
para esta situación, para este problema, que son los 225 centímetros cuadrados. Por lo tanto, eso quiere decir que la mejor situación o cuál es el mayor área que se puede llegar a obtener son 225 centímetros cuadrados. ¿Y cuándo se logra eso? En el caso que estaba destacado acá, que era el 15-15. Es decir, cuando X vale 15 y por lo tanto necesariamente el Y también tiene que valer 15. En ese punto yo sé que alcancé el área máxima. Y aquí acabo de resolver un problema dando función cuadrática. Dígame. Ahí no sería un cuadrado. Exacto, sería un cuadrado. ¿Es igual, vale? Sí, porque el cuadrado es como un espacio, es como un caso especial de los cuadriláteros, por así decirlo. Entonces yo tengo mi rectángulo que lo puedo ir manipulando hasta formar el mayor área, ¿sí? Lo puedo achatar o lo puedo poner de forma más vertical. Y yo de todas las figuras posibles que puedo determinar con ese rectángulo, tengo que buscar cuál es la que tiene mayor área. Y eso ocurre cuando este rectángulo tiene sus lados iguales, es decir, cuando se transforma en un cuadrado. ¿Sí? Así que es completamente válido. Y así ustedes pueden ver que esta aplicación, si bien no tiene ningún lanzamiento de nada, aún así puedo modelar la situación haciendo uso de la función cuadrática. Entonces, jóvenes, como les dije, tener súper claro conceptos claves. Bueno, aquí discriminante está de más, por si acaso no lo toman en cuenta. Pero me interesaba que descubriesen que todos los elementos que estudiamos previamente tienen una interpretación ahora bajo ciertos contextos de ciertos problemas. La intersección con los ejes es fundamental siempre para entender distintos puntos de estos problemas que a mí me piden solucionar. Y lo más importante, y lo que me gustaría que más hiciesen, es que todos estos problemas los lleven a GeoGebra y en base a la herramienta, como lo es GeoGebra, logren determinar y confirmar y comprobar y verificar los resultados que ustedes van obteniendo a mano. Y la gracia de GeoGebra también es que si uno lo aprende a utilizar muy bien, uno se dedica solo a la interpretación. Todo el tema de los gráficos, de calcular puntos, eso lo hace GeoGebra y yo solo me dedico a la interpretación del problema, que en el fondo es como lo más importante. Entonces, como les dije, ahora les voy a contar una guía que tiene solo 4 problemas de aplicación y con eso ya damos por cerrada la parte de función cuadrática, para que sepan. Ojo que eso no quiere decir que no volvamos a ver función cuadrática. De hecho, en tercero medio también se sigue revisando los temas de las funciones para que no crean que nunca más van a volver a ver esto. Y el tema, insisto, la fórmula de resolución general es algo que hasta en cuarto medio todavía estamos viendo cuando aparece una función cuadrática por ahí o por allá. Así que tampoco lo olviden, sino que es algo sumamente importante, por lo menos desde el punto de vista matemático, algo que se sigue repitiendo una y otra vez. Entonces, eso pues. También le aprovecho de recordar que a las 3:30 se va a habilitar el link, así que les voy a escribir un mensajito para que las personas que quieran rendir la evaluación lo puedan hacer, los que están atrasados. Y que el día de mañana, que es clase tipo B, nos vamos a dedicar a revisar la evaluación, ¿sí? Y el día miércoles vamos a revisar los 4 problemas de aplicación para ver si es que sus conclusiones están ahí bien, son correctas y certeras. Eso, chiquillos, no sé si hay alguna duda mientras voy a detener la grabación.